Entonces voy a comenzar a grabar, hermanos. El tema de hoy es deberes hacia los demás. Ya entraron más hermanos. Le voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer primeramente todo el texto. Se los estoy poniendo aquí en la pantalla para que lo vayan viendo. Son solamente 25 versículos. Lo vamos a hacer lento, pero vamos a disfrutar el texto de la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me encanta hacer es simplemente leer despacito la palabra de Dios, ir viendo muchos detalles que existen en la palabra. Leer la palabra de Dios es como comerse su mejor postre. Leer la palabra de Dios es tener una relación con Cristo. Es más, la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan nos dice que Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, tener una relación íntima con la palabra es básicamente tener una relación íntima con Cristo, porque Él es la palabra. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esperamos que el día de hoy, por muy básica que sea la clase, sea de bendición. Vamos a ver qué es lo que el texto nos incluye. En el nombre del Señor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos,
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ok, este es el texto, hermano. Quiero dividirles el texto acá. Del verso 1 al verso 2 se está dando una introducción de cuáles deberían de ser los deberes hacia los demás. ¿Cuáles son los deberes y quiénes son los demás? Los deberes que tienen que ver con el anciano. Aquí el anciano se está hablando de una persona de edad, pero también se está hablando de un anciano dentro de la iglesia, de un líder. O sea que los ancianos de la iglesia del primer siglo eran ancianos en su posición o en su porte, pero también eran ancianos en su edad. Entonces, hay una recomendación cómo debe ser tratado el anciano en los aspectos de su vida, aunque esté equivocado. Habla también acerca de cómo tratar a los jóvenes, habla de cómo tratar a las ancianas y habla de cómo tratar a las jovencitas. Luego, en el verso 3, del verso 3 hasta el verso 16, se habla de las viudas, Muchos historiadores hablan acerca de este texto como el comienzo de los conventos dentro de la Iglesia Católica. De aquí es donde se tomó algunas de las bases para las monjas dentro de la Iglesia, y es bien interesante que nosotros lo leamos y lo veamos y veamos algunos de los detalles. No que Pablo estaba diciendo de que era necesario tener monjas dentro de la iglesia cristiana, pero la iglesia católica usa esta parte de la escritura para enseñar acerca del ministerio, de dónde vienen las monjas. Luego habla, hermanos, acerca de los ancianos líderes, no solamente de edad, sino que de los ancianos líderes dentro de la iglesia. Eso lo vamos a ver del verso 17 al verso 19. Aquí hay cosas bastante importantes. Una de ellas en el verso 19 acerca de aceptar o admitir acusaciones en contra de un anciano dentro de la iglesia. Luego, la palabra de Dios nos lleva acerca en el verso 20, nos habla de aquellos que persisten en pecar. Yo no sé, hermanos, si es solamente en mi iglesia, pero en mi iglesia hay personas que persisten en vivir una vida de pecado. Y es una vida de pecado que es pública y persisten en pecar. Pablo, en la iglesia del primer siglo, da no una recomendación a Timoteo, sino que un mandato, y le dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Imagínense si eso ocurriera el día de hoy en la iglesia, hermanos. Yo solamente he visto esto una tan sola vez en los años que yo he tenido de cristiano, y déjeme decirle que lo que ocurrió hasta el día de hoy ha sido de mucha bendición. Hay ciertos principios dentro de la Biblia, hermano, que nosotros no usamos por temor, pero que son principios bíblicos, y Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos daba esos principios. Entonces él dice a los que persisten
en pecar. La iglesia tiene que velar por eso, hermanos. Y más, hermanos, con aquellos que están al frente, que son ejemplos no solamente con sus palabras, sino que con la manera como viven. Es importante. Luego, ya en el versículo 21 al versículo 25 se dan a ciertas recomendaciones, ciertas cosas que son importantes, y habla en referencia en el versículo 21 acerca de no hacer nada con parcialidad, de no tener prejuicios y no hacer nada con parcialidad. Aquí está hablando, hermano, de las agendas escondidas dentro del liderato en muchas ocasiones, hermana, en los que el líder tiene prejuicios y luego tiene agendas escondidas, y lo que se hace o las decisiones que se toman son con parcialidad. Parcialidad quiere decir que solamente hay un lado que quiere llevar esto a cabo y de una u otra manera involucran a todos los demás. Habla acerca también de no imponer manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Luego le da una recomendación a Timoteo. Parece que Timoteo era un chico muy nervioso. Aquí se puede ver la personalidad de Timoteo. Él tenía muchos problemas estomacales y Pablo le hace la recomendación de que no tome mucha agua, sino que tome vino. Imagínense que el día de hoy el agua tiene muchas contaminaciones y estamos en el 2016, ahora en la era del primer siglo. ¿Qué tan impura ha de haber sido esta agua? Pues Pablo le hace la recomendación de no beber agua, sino que tome vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Era un chico enfermizo, este muchacho Timoteo. Y luego él hace dos declaraciones en el versículo 24 y en el versículo 25, y dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En otras palabras, no te preocupes de andar cazando pecados. Los pecados van a salir y van a salir ellos solos. Y eso lo vemos en el verso 25, donde dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermano, esto de estar en la iglesia es cosa seria. Es cosa seria, hermano, porque nosotros somos pregoneros de la verdad. Entonces, tarde o temprano nuestras vidas van a hablar de una manera positiva o van a hablar de una manera negativa. Entonces comenzamos acá, hermanos, con el versículo 1. ¿Cómo tratar a una persona que es anciano dentro de la iglesia como líder, pero también anciano de edad? Yo me acuerdo, hermanos, hace unos meses atrás tuve que amonestar, exhortar a un hermano anciano, porque se le estaba acusando de un pecado muy serio dentro de la iglesia. Y pues ya se tenían pruebas porque las personas con las que este anciano estaba cometiendo sus pecados habían ido al pastor y le habían platicado lo que estaba ocurriendo. Entonces ya se sabía dentro de la congregación lo que estaba ocurriendo. Pues la iglesia decidió ponerlo en disciplina. Lo cesó de todas sus posiciones y lo disciplinó, y le dijo de que le daba 1 año de disciplina en el que él no podía poder servir dentro de la iglesia, y se le iba a observar a ver qué progreso tenía. Y bueno, inmediatamente que se le dio la disciplina, todo mundo dentro de la iglesia básicamente lo abandonó. Lo abandonó porque estaba en disciplina.
Y yo no era miembro de esa iglesia, pero me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Este hermano, sin ninguna excusa, por no excusarlo, ¿no? Era un hermano enfermizo, padece de una enfermedad que se llama Parkinson's. Este, ah, lo fui a ver, no sé, fui movido a misericordia, lo fui a ver, me fui a sentar con él, le fui a preguntar cómo estaba, a tratar de orar con él. No fue mi intención a ir y averiguar su pecado o qué es lo que estaba ocurriendo, pero cuando yo llegué y le dije, vamos a orar y te vengo a visitar, quiero ver cómo estás, inmediatamente él comenzó a intentar de explicarme cuál había sido su problema. Eh, lo interesante del caso, hermano, es que cuando él me platicaba acerca de por qué razón lo habían puesto en disciplina, la manera como él me explicaba cuál había sido su pecado no era una manera de arrepentimiento, sino que era una manera de simplemente me estaba hablando como hombre, me estaba hablando y me estaba explicando las fechorías que había hecho y lo bien que le había ido, y a pesar de ser tan anciano como él había podido lograr hacer lo que había hecho. Y pues resulta de que el hermano tenía como cinco amantes. Y ya el hermano estaba bien anciano, estaba casado y tenía como 5 amantes, y por eso lo habían puesto de disciplina. A través de la conversación que nosotros tuvimos, el hermano comenzó a enseñarme sus trofeos, comenzó a enseñarme las cosas que estas chicas le habían dado, le habían mandado ositos, le habían mandado cartas, y todo su oficina estaba regada de todos los trofeos de su pecado. Entonces, hermanos, yo creo que ameritaba que yo lo reprendiera. Lo reprendiera por la manera como él se estaba expresando, como él estaba hablando. Él no estaba pensando en lo que significaba la disciplina dentro de la iglesia, no estaba pensando en su pecado, lo que estaba haciendo. Él no estaba viendo verdaderamente la seriedad de ese pecado. Y pues yo tenía todo el derecho de reprenderlo, pero la palabra de Dios dice en el capítulo 5, y les cuento esta historia, hermanos, para que ustedes tomen conciencia, hermano, de que sin importar cuál haya sido el pecado de una persona que está en una posición de anciano o sea anciano, tiene que tratarse el hermano como a padre. No se le reprende, se le exhorta. Y hay una diferencia entre reprender y exhortar. La palabra reprender básicamente incluye avergonzar en público. No necesariamente cuando usted exhorta, reprende en público, pero también lo incluye. En otras palabras, hermanos, que a lo que quiero llegar es esto, que sin importar quién usted sea, no, cuando se refiere a un anciano, cuando se refiere a una persona de edad o un líder espiritual dentro de la iglesia, por mucho pecado que haya hecho, usted tiene que tener la, la sabiduría para saber y entender en frente de quién usted está. Eso es moral. Eso tiene que ver con la moral, hermanos. Nosotros dentro de la iglesia, a las ancianas de edad y a los ancianos de edad muchas veces los tratamos mal porque hostigan, porque aburren o porque se quejan de todo. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo acá que nosotros tenemos deberes, y más le decía a Timoteo, tú tienes el deber de entender quién es un anciano. Y a un anciano no se reprende, dice el apóstol Pablo, sino que se le exhorta como a padre. Ahora, yo quiero que vean ustedes la palabra reprender está y se usa nuevamente en el verso 20. En el verso 20 dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pero eso no es el caso
delante de cuando se refiere a los ancianos. A los ancianos no se les reprende y mucho menos en público para tratar de desacreditarlos o para tratar de avergonzarlos. Se les trata con respeto, sino que dice la palabra de Dios, exhórtale. En otras palabras, amonéstale. En otras palabras, hazle ver su pecado, la seriedad de su pecado, pero con el corazón en tu mano, entendiendo de que esa persona que tienes enfrente de ti debe ser tratado como tú tratas a tu propio padre. Si usted tiene respeto para sus padres, va a tener respeto para aquellas autoridades dentro de la iglesia y para aquellos que también son ancianos ya de edad. Entonces, esto le estoy dando mucho énfasis, hermanos, a este punto para que ustedes entiendan, hermanos, que nosotros debemos saber cómo conducirnos dentro de la iglesia. Ustedes que son más jóvenes, ustedes tienen que aprender. Una de las primeras cosas que yo aprendí en mi país es a tener respeto a todas aquellas personas que eran mayor que mí. Nosotros en El Salvador hablamos de vos, pero no tanto así como los pibes, como los argentinos, pero hablamos de vos, pero entre amigos, mira vos, mira vos, mira vos. Pero cuando nos encontramos con una persona que no conocemos, que nunca hemos tenido una relación con esa persona o son mayores que nosotros, siempre nosotros los tratamos de usted. A ellos no les decimos vos, sino que les decimos usted, porque así nos enseñaron a tener un respeto para con las personas que tienen autoridad. Incluso en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, cuando un maestro entraba a mi salón de clase, todos los alumnos se ponían de pie y ninguno de nosotros se podía sentar hasta que ese maestro no nos decía se pueden sentar. Todas esas cosas, hermanos, se han perdido, ya no existen. Los chicos de ahora, usted puede estar platicando como adulto y llegan y lo interrumpen, y lo peor es que nosotros los padres no los corregimos en el momento, no los corregimos en cuanto al respeto que se le debe tener a un adulto. En cuanto a los jovencitos, le dice a Timoteo, a los jóvenes se le debe tratar como a hermanos, como hermanos en carne, no solamente como personas, sino que a los más jóvenes se les debe tratar como a hermanos. A las ancianas se les debe tratar como a madres. Se les debe tratar como madres. Tenemos que tener ese respeto. Y la mayoría de nosotros, obviamente, tiene ese respeto hacia una madre, pero no obstante, para los hombres los tratamos de diferente manera. A las jovencitas, y esto es bien importante, a las jovencitas, hay tantas jovencitas dentro de la iglesia, hermano. Pues a las jovencitas, le dice el apóstol Pablo, con toda pureza. A las jovencitas, con toda pureza. Hay algunos que han dicho de que a las jovencitas se les tiene que exhortar para saber cómo se visten, y nosotros muchas veces le echamos la culpa a la manera como las hermanas se visten. Y no es como las hermanas se visten o no se vistan. La cuestión, hermanos, es que nosotros somos seres humanos que tenemos una condición de pecado. Y sin importar cómo la persona se vista bien o se vista mal, el hombre tiene una condición de pecado, y solamente a través del poder de Jesucristo, a través de tener una vida espiritual, uno puede aprender a ver a las hermanas más jovencitas con un corazón lleno de pureza. Ok, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Lo vamos a hacer que tiene que ver con la honra de las viudas y luego de los ancianos. Pero voy a parar por un momentito. Le voy a dar oportunidad para que alguien me, pues, si quiere alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento, hermano. Vamos a hacerlo un poquito más casual para que la clase sea un poquito más amena. Veo que nuestro hermano Ali Vargas está con nosotros. A mí siempre me pone contento cuando veo a mi hermano Ali. Tenemos a nuestro hermano Kenneth también. Qué bueno, qué bueno. Ok, hermanos, salúdenos.
Saludos, hermano, bendiciones, un abrazo fraterno y en el amor del Señor para usted y para todos mis otros hermanos que conforman el grupo de Leyendo las Escrituras. Es Amén, un hermano. gusto de verdad estar aquí con ustedes y por supuesto recibir la palabra del Señor y más viniendo de usted, un hombre de Dios. Amén, hermano. Qué bueno, hermano. Le quiero decir, hermanos, que mi hermano Ali es mi paisano llanero de allá de Venezuela, de donde yo soy. Y qué bueno que lo tenemos por acá. Y que pronto debe venir a buscar su sombrero de peleguama, hermano. Sí, sí, hermano, claro que sí. Y nos vamos a comer un asado ahí por nuestra Claro, tierra donde dejamos el ombligo. Carlitos, ¿dónde está? Mucho gusto, hermano Ali. igualmente, hermano. A ver. Hermanos, bendiciones, saludo para todos. Qué bueno estar acá aprendiendo cada día más, Dios primero, ¿verdad? Y no, Amén. que el Señor les bendiga de aquí. Continuamos aprendiendo Amén. primeramente el Señor, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Salúdanos, Kenneth. Aquí estoy, hermano. Bendiciones a, bendiciones a todos y aquí estamos aprendiendo. Aquí estoy con mi mamá, que ella también nos quiere saludar. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás, Sandrita? Hola, hola hermanos, mucho gusto, bendiciones a todos Amén. y Amén. por estamos aquí compartiendo. Amén, hermana. Gracias. Saludos. Buenos días, hermanos. Le habla Eli de Venezuela. Ah, Saludos a todos. hormiguita, ¿cómo estás, hormiguita? Te estaba llamando, pero no me escuchabas. Qué bueno que pudiste entrar otra vez. Sí, tenía bastante ruido de fondo y entonces no podía conectarlo bien. Pero gracias a Dios, pues aquí estamos y Amén. estoy escuchando todo. Saludos para todos. Amén, amén. Qué bueno, me da mucho gusto que tengo a varios miembros de aquí del grupo Berea que han regresado al foro, me da mucho gusto. Teresita nos está diciendo de que no puede hablar, solamente escuchar, así que le mandamos un abrazo y un saludo. También tenemos a la hermana Sonia. Sonia Arroyo, ya saludamos a Ramón. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Oh, Marrosa está en la línea. Hola, buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Bendiciones. Amén. ¿Ya terminaste todos tus sándwiches? Sí, muchos sándwiches, ya los partí y los mandé. Bueno, pues, Tenía que estar desocupada a la una. Me amén. vinieron a buscar. Bueno, pues comienza a repartir que habemos varios aquí. Estamos 17. Eso no es sándwich, Quiero, se llama pan, eso no es sándwich, se llama pan, pensado, ahí se me olvida el nombre, pan prensado, pensado. prensado, sí. Amén. Amén. Déjame todo eso de ahí, por favor. Así la lleno igual. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran añadir concerniente a la primera parte del texto que habla acerca de los deberes hacia los demás, del anciano, de los jóvenes, de las ancianas y de las jovencitas? Bien. Dios les bendiga a todos. Amén. Sí, hermano. Y Hermano mi Ramón. comentario es sobre a cómo tratar a los jóvenes en estos días. Los jóvenes en estos días no es, no es lo que nosotros éramos cuando estábamos jóvenes. O la diferencia ha sobrellegado más lejos y veamos que en el modo de hablar de los jóvenes y el modo de vestir de los jóvenes varones, abuelo, hay que seguirles a ellos el seguimiento de sus pensamientos, qué es lo que piensan ellos, y por ahí hablarles a ellos, no reprenderlos de una manera, ¿cómo se llama?, que están mal, no. Enseñarles a ellos de la experiencia que nosotros tuvimos para que los mismos no tengan los mismos fracasos. Si nosotros tuvimos fracasos, ellos no caigan en esos fracasos. Y conforme a las jovencitas es esto, se viste decorosamente, como dice la palabra, ¿me entiendes? No importa que ellas se sientan aludidas a vestirse un poquito más diferente a como establece la palabra.
porque si miramos nosotros que el Señor dijo que no hay que mirar lo de afuera, sino que mirar lo que tienen adentro, las expresiones que ellas sacan de adentro, eso va a dar luz a las que no el vestirse, ¿me entiendes? No aprobamos el que se vistan, se llama de una manera, ¿cómo se llama? Que muchos se ofendan, ¿entiendes? Pero yo no me ofendo por la sencilla razón, porque yo veo, como se llama, con morbo a una persona. Yo lo que veo a una persona es como la persona es por dentro. Ese es mi comentario. Amén. Ahora, pero déjenme hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué tiene que ver esta primera parte, verso 1 y verso 2, del capítulo 5 de Timoteo, con las herejías que estaban entrando dentro de la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, todo lo que nosotros hemos visto en los capítulos anteriores tiene que ver con el cometido de proteger a la iglesia en contra de las herejías y de las malas enseñanzas. Pero este aspecto de los deberes que nosotros tenemos hacia los demás, ¿qué tiene que ver con eso? Si alguien me lo puede explicar. Pues nadie me lo va a explicar. Bueno, pues. Hermano, se quedan callados todos mis queridos teólogos. Y cuando los veo ahí en WhatsApp, todos son teólogos y aquí se me pone... Ay, hermano, ese perrito no oírlos. Sí, hay un perrito. ¿Alguien tiene un perrito allí? ¿Quién tiene un perrito ahí ladrando? Como por allá, por otro país. Oh my God. Yo creo que era nuestro hermano Ramón el que tenía el perrito. O lo Lourdes va a tener quizá. No, yo no tengo perro. Ah, bueno, pues. Sí, era nuestro hermano Ramón, creo yo. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene un comentario acerca de esto? Porque ¿cómo es que nosotros podemos ver esto de importancia a la protección de la iglesia? hermano, Sí. básicamente, pienso que las personas que tenemos ese respeto hacia la palabra de Dios, pues vamos a evitar de cambiar su mensaje. El hecho es que todo parte del respeto hacia las personas mayores, hacia otras personas, a tratarlos bien, a llevar una vida conforme a lo que Dios nos quiere agradable hacia Él, pues esto también nos da temor de caer en herejías, de caer en distorsionar su mensaje. Básicamente eso es lo que yo pienso, eso tiene que ver mucho, los valores que tenemos como personas, en tener el respeto y el temor a Dios, nos va a evitar hacer eso, a caer en ese tipo de situaciones. Amén, sí. Por ejemplo, cuando tratamos de acerca de los ancianos, ¿ok? Observen algo acá, hermano. Ancianos. Si usted se va hacia la parte de aquí del verso 17, ¿ok? En el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, la manera más fácil de entrar, del diablo poder entrar dentro de la iglesia, es desbarrancando, votando a los líderes superiores dentro de la iglesia. Esa es una de las maneras como el diablo actúa. Y cuando alguien viene a acusar a un anciano, la palabra de Dios nos exhorta a no aceptar, a no admitir acusación en contra de un anciano, sino a través de 2 o 3 testigos, porque a través de 2 o 3 testigos se resuelve todo problema. Esto viene desde el Antiguo Testamento. E incluso cuando se trata de la palabra de Dios y nosotros vamos a hablar de algo que estamos tratando de enseñar, si no existen 2 o 3 testigos o 2 o 3 textos que hablen exactamente lo mismo, que sea específico, los encuentre en un libro, los encuentre en otro libro, entonces no podemos nosotros hacer doctrina de un solo versículo. Pues de esta misma manera, nosotros no podemos admitir
acusación en contra de los testigos, en contra de los ancianos, los líderes, pastores. Por mucho que nosotros veamos que alguien está acusando, hermano, dentro de la iglesia hay muchas cosas que son calumnias. Las calumnias, hermano, la calumnia yo creo que es una de las armas más poderosas que el enemigo, que el Señor lo reprenda, tiene en contra de los hermanos dentro de la iglesia. Cuando usted no ha hecho absolutamente nada, pero alguien se propone en hacer una calumnia en contra de usted, aunque esa calumnia sea resuelta, ya el daño ha sido hecho. ¿Por qué? Porque va a llevar un cierto tiempo para que su reputación se vuelva a levantar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque al nosotros no tener, lo que se está tratando de decir aquí en estos versículos es respeto. Respeto hacia el anciano, hacia los jóvenes, hacia las ancianas, hacia las jovencitas, porque de esa manera nosotros evitamos por lo menos dos cosas. Evitamos pecar y evitamos división dentro de la iglesia. Tenemos que tratarnos, tenemos que llevarnos los unos a los otros con el respeto que se requiere. Entonces, esa es la manera como la iglesia tenía que protegerse. Sabe que dentro de la iglesia hay gente que no respeta al pastor. No respeta al pastor. Me acuerdo, hermanos, cuando este hermano que yo les acababa de estar mencionando había pecado, hermano, las hijas de él se fueron a meter a la reunión de los ancianos mientras ellos estaban llevando su reunión para confrontar a este hermano que no era líder de la iglesia, simplemente era un anciano, o sea, una persona ya de edad. Y las hijas se fueron a meter a la reunión y ultrajaron con palabras obscenas al pastor, a todos los pastores que estaban allí, a todos los hermanos, y se llevaron a su padre y se lo llevaron para su casa y eran cristianas, o sea, eran hermanas. Y solamente porque estaban tratando de ponerle disciplina a este hermano, ellas insultaron a todos los pastores. Esto se da mucho dentro de las iglesias, hermanos. Hay hermanos que le quieren pegar al pastor. Hermano, estas cosas ocurren. O cuando el hermano predica, se le critica, se murmura en contra de él, esto y lo otro. Hermanos, tenemos que tener bastante cuidado. Y esa es la exhortación que se le está dando a Timoteo. Recuerden que Timoteo no era el pastor de la iglesia en Éfeso. El Timoteo era alguien que había sido enviado por Pablo el apóstol a hablar con todos los pastores, a establecer pastores dentro de la iglesia, pastores y obispos. Entonces él tenía que tener ese respeto para con ellos, para que todos los demás también tuvieran el mismo respeto y que esa solidez de respeto dentro de la iglesia se llevará a cabo. Entonces, tiene que ver, hermano, con pecados, tiene que ver con divisiones y tiene que ver la manera como Pablo aconseja a Timoteo de las cosas que tiene que hacer para proteger la integridad dentro de la iglesia. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro comentario? Si no, pasamos a lo que resta. Ya estamos a las 11:51. ¿Alguien más tiene algún comentario con referencia a esto? Hermano, Sí. la hermana Miriam. Sí. Sí, hermana Miriam. La hermana Ariel, bueno, hermano, yo quería un poquito que habláramos un poquito y nos aclararan un poquito más acerca de la represión que se hace pues a las personas que están cometiendo algún pecado o algún problema y que se les castiga, pues, o se les reprende, ¿no? Por ejemplo, usted hizo énfasis de un ejemplo de un hermano que fue reprendido por 1 año. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? O sea, porque yo he estado en congregaciones donde sí se reprende a las personas por alguna razón que no se lo dicen, pero lo hacen en reuniones, ¿no? Entre los más encargados de la parte de la congregación, los más aptos para eso, que si diaconisas, que si el pastor y todos se reúnen
y hablan sobre la persona y lo que van a decidir con ella. Luego esa persona o la deciden ponerla atrás en una banca o ponerle que no puede tomar la Santa Cena y todas esas cosas. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso porque a veces, pues, o sea, no sé si eso está, según la palabra de Dios, está, como estamos leyendo ahorita, es correcto. O sea, yo pienso mucho en la reacción de la persona, ¿no? Como tal, porque queda prácticamente en público, ¿no? Todo lo que se le está haciendo a esta persona como hermana o como hermano. Entonces, yo quisiera entender un poquito más acerca de eso y yo poderlo digerir, porque siempre me ha parecido como un poquito exagerado. Entonces, no sé, quisiera estar más clara en eso. Claro. Hermano Ariel, le voy a dar el tiempo a usted y luego voy a contestar la pregunta de la hermana. Amén. Simplemente quería acotar respecto de la conducta que deben tener estas mujeres. Principalmente me quedó una palabra, ¿no? El tema del chisme. Este falso testimonio que usted nombró, esta cuestión de que no tolerar dentro de la congregación de Dios, dentro de la iglesia de Jesucristo, que las personas levanten un falso testimonio o el chisme en sí mismo, que como bien dijo usted, es algo que cuando se lanza ya no hay vuelta atrás. O sea, la difamación que sufre una persona la destruye. Y esto es tremendo porque en realidad nos convertimos en homicidas. Desde el momento en el que lanzamos un falso testimonio o un chisme acerca de un hermano, ¿verdad? Y no pude evitar ir al libro de Levítico, cuando justamente también así, desde antiguo, está planteado esto en el capítulo 19, verso 16, donde dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, es una falta grave. El Señor Jesucristo dejó en claro el porqué de el falso testimonio, cuál es la importancia. Mira, hermano, tiene que ver con la obra redentora de Cristo, porque ante el falso testimonio, el Señor eligió callar. Cuando dice que el sumo sacerdote trajo falsos testimonios sobre su vida, eso estaba en Mateo capítulo 26, en el versículo 62, le dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responden nada, que testifican estos contra ti. Dice, más Jesús callaba. El silencio de Jesús tenía que ver justamente con este ordenamiento acerca del falso testimonio, porque en Levítico capítulo 5 explica que si alguien levanta falso testimonio y yo sé que esa persona está faltando a la verdad y no la denuncio, el pecado de ese mentiroso va a venir sobre mi cabeza. Y esa es exactamente la obra redentora de que Jesús, por la cual nos salvó, porque cuando mintieron aquellos falsos testigos delante de su presencia, Él cayó, y no es que cayó porque admitiera culpa, sino porque al callar Él se llevó la mentira que salió de mis labios todos mis años que estuve perdido. Y esa obra redentora sigue vigente, mi hermano. Cada vez que nosotros levantamos un chisme, un falso testimonio, necesitamos correr a los pies de Jesucristo, porque fue por su silencio, porque Él cayó, Él cerró su boca y no denunció que somos una manga de mentirosos, sino que prefirió llevar Él sobre sus hombros la carga de nuestra mentira, de nuestro falso testimonio. Me impactó mucho, hermano, lo que estamos leyendo acerca de las obligaciones del buen ministro, ¿no? Los deberes que el buen ministro tiene que tener hacia los demás. Hay mucho encerrado detrás de estos textos que nosotros tenemos que rumiar, apreciar, amar entrañablemente, porque por causa de todos estos mandamientos y estas ordenanzas es que hemos alcanzado la luz de la verdad y la salvación de nuestra alma por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, sí, hermano. Sí. Tanto el comentario de nuestro hermano Ariel como la pregunta de nuestra hermana Miriam, yo creo que requieren atención. Por un lado, nuestro hermano Ariel nos estaba hablando acerca de que tenemos que hacer algo con la cuestión de las murmuraciones. La murmuración, el chisme y la calumnia. Son tres cosas, hermanos,
inmensas, son grandes, son una epidemia dentro de la iglesia, y las tres son familiares, son primas hermanas: la murmuración, el chisme y la calumnia. Hermanos, tenemos que, si hay un pecado, hermanos, al que no le ponemos mucha atención, porque siempre estamos hablando de los grandes pecados en la Biblia, o sea, siempre estamos hablando de los 5 mayores pecados. Fuma, uy, Dios mío, fuma. Baila, Dios mío. Esto, lo otro. O sea, tenemos nuestros 5 pecados favoritos. Pero no pensamos, hermanos, en que esas pequeñas zorritas, las de la murmuración, las del chisme y de la calumnia, son las que dividen iglesias completas, deshacen ministerios, deshacen matrimonios, asesinan el carácter de personas, y nosotros lo hacemos así tan fácilmente. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el verso 20 dice la palabra de Dios: a los que persisten en pecar, a los que persisten en pecar. Ya aquí en este capítulo se ha hecho mención acerca del chisme. Por ejemplo, lo vamos a ver en cuanto se habla acerca de las viudas más jóvenes. Dice en el verso 11: pero viudas más jóvenes, y las viudas más jóvenes eran aquellas que eran menos de 60 años. Para nosotros, el día de hoy, 60 años es prácticamente una persona joven. Quizás para algunos jovencitos de ustedes, como que Lita, ¿qué? 60 años, joven. Bueno, sí. Entre más uno se va acercando a esa edad, usted se va dando cuenta de que 60 años no es tan viejo. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero aquí se trataba, hermanos, de que Pablo le está dando a Timoteo una lista de requisitos para poder ser una viuda aceptada en una lista que era de ayuda, que era de ciertas hermanas que tenían ciertos requisitos y poder ser puestos en esa lista. Pues tenían que ser mayores de 60 años, como usted lo ve en el verso 9. Sea pues en la lista, había una lista, solo la viuda no menor de 60 años. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las otras que eran menores de 60 años? En el verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, aquí está hablando, hermano, deseos carnales, deseos sexuales, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Parece que cuando usted entraba dentro de la lista de las hermanas viudas, era con un propósito, y el propósito de dedicarse al servicio del Señor. Entonces hacían una especie de voto, y ese voto las hacía el que eran viudas, el que tenían cierta edad, el que hacían un voto, hacía que ellas participaran de lo que era una lista, y esta lista implicaba honra. En el verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. En otras palabras, que la palabra honra, sin temor a equivocarme, tenía que ver con una especie de ayuda, no pago, sino que una especie de ayuda, comida, donde poder albergarse. O sea, era una especie de pago, pero no era un pago. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso, hermano? Porque si usted lo va a ver más adelante, en el verso 17, habla de los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. A ellos, dice el verso 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y la palabra aquí, doble honor, está hablando de que a esos ancianos que trabajan en predicar y enseñar y que gobiernan bien, se les debe pagar, se les debe dar doble honor. Entonces tenemos a las ancianas, se les debe tener honor. Eso quiere decir, se les debe de ayudar, se les debe dar donde vivir, se les debe dar de comer. Pero a los pastores
se les tiene que dar doble honor. En otras palabras, se les tiene que dar un sueldo para que puedan vivir mientras están funcionando como ministros dentro de la iglesia. ¿Por qué sabemos eso, hermano? Porque el verso 18 lo dice. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en el libro de Deuteronomio 25:4. ¿Qué tiene que ver con esto de no pondrás bozal al buey que trilla? Bueno, ustedes han visto a un buey que se le pone un yugo y luego el sembrador lo empuja para que comienza a jalar lo que es lo que va haciendo el surco. Entonces, yo que me crié alrededor de ganado, mis amigos tenían bueyes y hacían surcos. Usted va a notar que muchas veces el buey, cuando está jalando y haciendo su surco, le da hambre y entonces tiende a dejar de trabajar con el fin de comer las hierbitas que están alrededor del surco. Entonces, lo que los granjeros hacen es que le ponen al buey una especie de bozal, ese bozal que se le pone a los perros para que no muerdan. Entonces, el fin de hacer eso era que el buey no se detuviera a comer mientras estaba trabajando. Entonces, en Deuteronomio, este mandamiento mostraba moralidad de no ponerle bozal a un buey mientras estaba trabajando. En otras palabras, que ese buey tenía que ser partícipe del alimento único que tenía mientras estaba trabajando. Entonces, aquí está hablando, hermanos, de darle una recompensa o pagarle al que está ministrando con el fin de que mantenga su ¿cómo se llama? Su familia, que le dé de comer a su familia. Entonces todo el texto dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice, y digno es el obrero de su salario. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de estas dos cosas, pero el punto al que quiero llegar, que tiene que ver con la pregunta que nuestra hermana está haciendo con referencia a las disciplinas, yo quiero que vean el verso 15. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esta es la tercera instancia donde se hace mención de ir en pos de Satanás. En el capítulo 5 de Primera de Corintios se nos hace mención de un acto de inmoralidad en la que Pablo, en espíritu, juntamente con los ancianos, entregan a este hermano a Satanás. Luego, en Primera de Timoteo, se hace también otra vez la mención de entregar a Himeneo y a sus, ¿cómo se llama? Y a sus herejes, entregarlos a Satanás. Y luego aquí en este versículo dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Y luego más adelante, en el verso 20 dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Entonces, hermanos, la disciplina dentro de la iglesia es de mucha importancia, de mucha, pero mucha importancia, por muchas razones, hermanos. La palabra enfática en el verso 20 quiere decir a los que persisten en pecar. Pablo dijo en otra ocasión que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros tomamos una actitud de ignorar el pecado de los demás porque decimos, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Estamos pecando ya con esa actitud, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado leuda toda la masa. Hay ciertos pecados dentro de la iglesia, hermanos, en que deben ser reprendidos inmediatamente. Y uno de ellos es la murmuración, el chisme y las calumnias. Hermano, hay muchas hermanas que se levantan, y muchos hermanos también, yo lo he visto, que se levantan con voz profética
a dar palabra profética cuando ellos mismos saben de que no tienen nada de profético, sino que lo que es un chisme espiritual. Porque te he dicho que te arrepientas de tu pecado, que andas con tal hermana, y aquí te lo quiero revelar delante de todos los hermanos. Y hermano, y después se viene a dar cuenta uno de que todo lo que el hermano estaba diciendo, no era, sino que había escuchado un chisme. A mí me ocurrió en cierta ocasión, hermanos, una hermana, una tal llamada profetisa, llegó a mi oficina a acusarme de algo y se había equivocado de Felipe. A ella había escuchado algo de un Felipe y parece que creyó que yo era el Felipe y llegó con esa, ¿cómo se llama?, intención de ir en el nombre de de ser profetisa, y comenzó a decirme una infinidad de cosas en frente de mis empleados y yo callé, no dije absolutamente nada, cerré las puertas de mi negocio, reuní a todos mis empleados en un salón de conferencia, y después que ya la hermana me había dicho lo que me había dicho, comencé y le pregunté a todos mis empleados y les pregunté: hermanos, esta hermana me ha venido a decir que viene en el nombre del Señor y me viene a decir que yo tengo que hacer estas correcciones, que aquí en esta oficina se hablan malas palabras, que aquí en esta oficina se hace fraude en contra de la gente, que esto y que lo otro. Y bueno, me dijo varias cosas. Y yo no puedo defenderme. Lo único que yo tengo acá es ustedes, mis empleados, y este es el momento. Si ustedes han visto que esto es lo que yo soy y lo que yo hago en medio de este negocio, este es el momento que ustedes hablen y que me digan y que me exhorten, porque la hermana ha venido, y la mayoría de los que estaban allí eran cristianos, eran miembros de la iglesia, y comenzaron a hablar uno por uno, y yo jamás pues había hecho algo como esto, y le doy gracias a Dios pues que ellos tenían una gran opinión de lo que nosotros hacíamos allá, y entonces es la manera como esta hermana fue corregida. E inmediatamente que ella comenzó a ver que uno por uno de los empleados comenzó a desmentir lo que ella estaba haciendo, después de eso, ella vino y confesó de que se había equivocado de Felipe. Había otro Felipe que tenía también otro negocio, que era miembro de una iglesia, y entonces ya la hermana comenzó a tratar de espiritualizar todo lo que había dicho y comenzó a querer bendecirme, y usted sabe cómo hacen los mentados profetas falsos, presunciosos, que quieren espiritualizar todo. Entonces yo la exhorté a ella. En el momentito, la exhorté a ella y al hermano con el que había venido y le dije: usted, señora, con todo respeto, esto es una murmuración, es un chisme, es una calumnia lo que usted está haciendo en el nombre del Señor. Y esa es una presunción espiritual, diciendo y hablando y diciéndole a la gente que está hablando en el nombre del Señor. Nosotros tenemos que hacer eso, hermano. Nosotros tenemos que reprender en público el pecado de aquellos que persisten en pecar, pecados sexuales, pecados de chisme, pecado de murmuración, pecado de calumnia. Y lo tenemos que hacer no porque nosotros seamos más santos que ellos, sino porque la palabra de Dios nos instruye a hacerlo. Esta es la diferencia de tener una cristiandad subjetiva a lo que yo siento y objetiva a lo que la palabra dice. La palabra de Dios dice, y por eso es que yo lo tengo que hacer. Entonces, en el momento que yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice, es la palabra de Dios la que me está dando la autoridad para poder llevar a cabo la disciplina que se debe de llevar a cabo dentro de la misma iglesia. Ustedes van a notar, hermanos, me voy a pasar rápidamente al capítulo 5, de Primera de Corintios. Y yo quiero que veamos algo, la actitud de la gente
en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El pecado era serio, hermanos. Este pecado no se practicaba ni siquiera con los mismos paganos. Los mismos paganos tenían más respeto a sus prácticas cuando se trataba de esto, pero dentro de la iglesia había el hijo, se había metido con la mujer de su padre. No dice que era su madre, pero era la mujer, quizás otra mujer que había tenido el padre, pues ahora el hijo estaba viviendo carnalmente en fornicación con esta mujer. Y este hermano iba a la iglesia, se reunía con la iglesia, a lo mejor tomaba la Santa Cena con la iglesia, cantaba con la iglesia, decía amén a todo lo que se decía en la iglesia, pero llegaba con una mujer que no era su mujer, sino que era la mujer de su padre. ¿Y el pecado cuál era? El pecado está en el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir la palabra envanecido? Que simplemente ellos creían que con su inteligencia, con la manera como estaban juzgando las cosas, no se metían en el problema, se hacían de la vista gorda. Entonces ellos de esa manera estaban resolviendo el problema. Pero dice, ¿no debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y observen, fuese quitado de en medio de vosotros. Cuando estamos hablando de que fuese quitado de en medio de nosotros, estamos hablando de expulsión. Estamos hablando de simplemente enviar a ese hermano fuera de la comunión con la iglesia, tanto dentro de la iglesia como fuera de los contornos de la iglesia. No amistad, no involucrarse. ¿Por qué? Porque este hermano está entregado al mundo, pero quiere vivir dos mundos. Quiere vivir en el mundo y quiere vivir en la iglesia. Pues la iglesia lo que hace es decirle al hermano, ok, tú quieres vivir en el mundo, desde este momento tú eres entregado al mundo. Eso es lo que significa entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque entregarlo al mundo es entregarlo al reino de Satanás. El diablo gobierna fuera de lo que es el reino de los cielos. En la iglesia se hace presente el reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene leyes reales que se deben ser aplicadas a aquellos que han decidido participar en el reino de los cielos. Si usted no quiere sujetarse al reino de los cielos, entonces pues simplemente regrésese al mundo. Y entonces ahí va a estar bajo otro reinado que no tiene que ver con el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces dice el verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros, en otras palabras, ¿se acuerdan donde están 2 o 3 reunidos en su nombre? Reunidos vosotros en el nombre del Señor. Y luego Pablo en espíritu, luego dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una autoridad, hay una agenda, y la autoridad la da el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. En otras palabras, hermano, ninguno de ustedes, ni yo ni ustedes, quiero decirles algo bien enfáticamente, hermano, ni usted ni yo, ahora que hemos conocido a Cristo, tenemos la habilidad de poder sobrevivir en el mundo. Si uno de ustedes o yo me regreso al mundo, por seguro morimos. Así como se lo digo. Así exactamente como se lo digo, morimos. Porque el pecado nos va a deteriorar y nos va a matar más pronto de lo que va a matar a una persona que ya vive en él. Nosotros, ahora que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos. No es cuestión de que, yo me voy a cuidar, no. Hay algo que se llama la perseverancia de los santos, en la que el mismo Dios nos preserva dentro de lo que nosotros conocemos como salvación.
Pero cuando usted opta y apostata de esa fe y quiere vivir en los dos mundos, tanto el de afuera como el de adentro, entonces es tiempo de que la iglesia ponga firmeza y no permita, hermano, que este pecado persista dentro de la iglesia. Y por eso es que estamos como estamos, hermanos. Porque nosotros mismos, hermanos, excusamos a los hermanos porque no hacemos lo que debemos de hacer en la palabra de Dios, porque nos juzgamos a nosotros mismos y comenzamos a decir, no, si yo soy pecador, ¿quién yo soy para juzgar a ese hermano que está pecando? Entonces, la cuestión no es así, hermano. Por eso, allí es donde viene la importancia, hermano, de tener ancianos, de tener pastores, de tener líderes que sean santos y que sean irreprensibles ellos mismos dentro de la congregación, con sus esposas, con sus hijos y con la sociedad, para que cuando se trate de juzgar un pecado, no estén pensando en ellos y cómo son ellos, y dejen que el resto de la congregación se sumerja y comienza a nadar en el pecado dentro de la misma iglesia. Hermano, si la iglesia está llena de inmoralidad porque no tenemos la suficiente autoridad para poder corregir esas cosas, hermanos, entonces la iglesia ha dejado de ser iglesia, ha dejado de funcionar, ya no es la luz, ya no es la sal por la cual nosotros existimos en este mundo. Entonces, el tal sea entregado a Satanás, hermanos, significa que esta persona ahora va a vivir en el mundo y ya no debe, ni tiene el derecho de tener, ¿cómo se llama? Comunión con los hermanos dentro de la iglesia. Eso está, ¿cómo se llama? Mostrado en el mismo texto. Dice en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Observe. Pero dice en el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de fornicarios, de ávaros, ladrones, idólatras. Ese es nuestro campo misionero. Ese es nuestro campo misionero. Una persona que no conoce de Jesucristo, nosotros debemos de hablarles, amarlos, predicarles. Pero la regla es muy diferente en el verso 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque esta persona se hace llamar hermano. El otro no es hermano. El otro vive en una ignorancia. Sin Cristo vive ignorante. Pero este que llamándose hermano ya no tiene comunión dentro de la iglesia. Con ese no se puede ni comer. ¿Por qué? Porque el símbolo de comunión, usted lo va a ver, hermano, en el Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno abriere, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Eso es comunión. Entonces aquí está usando la misma metáfora, está usando el mismo simbolismo con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra comunión está en la mesa. Entonces ahora, hermanos, nosotros venimos y decimos que no creemos en la fornicación, no creemos en la avaricia, no creemos en la idolatría, no creemos en la maledicencia, no creemos en los borrachos ni en los ladrones, pero nos sentamos con ellos, aun cuando ellos mismos se dicen ser hermanos. Y nosotros tenemos que hacer una diferencia y tenemos que ser firmes. No es discriminación, pero es el hecho, hermanos, que la misma palabra nos está diciendo que con el tal ni aun comáis. Yo no lo dije, se suena feo. Yo no lo dije. Yo no lo inventé. Esto no es cuestión de que es mi idea. No, Pablo lo dijo. ¿Por qué?
porque es muy importante que la iglesia de Jesucristo vele por la salud de la iglesia. Y en la iglesia hay mucha gente que persiste en pecar porque nadie dice ni nadie hace nada. Entonces, el liderato tiene que tomar telas en el asunto y por esa razón el líder tiene que ser irreprensible. Eso no quiere decir, hermano, que la gente no lo va a criticar. No. Todos nosotros, si tenemos una vida pública, los predicadores tenemos una vida pública, a nosotros se nos critica cómo nos vestimos, los zapatos, el traje, la corbata, la camisa, el cabello, cómo movemos las manos, si estamos flacos, si estamos gordos, si somos muy altos. La gente constantemente está criticándonos y nosotros sabemos y entendemos eso, pero no importa. Con tal de que usted sea irreprensible, que su moralidad sea alta, que su moralidad y sus costumbres y su amor por la palabra y su amor por la obra y su amor por los hermanos esté allí, usted como pastor, como siervo, también está siendo transformado de la manera que todos los demás están siendo transformados. Entonces, hermanos, la disciplina dentro de la iglesia es de suma importancia, de suma importancia. No se debe de avergonzar al hermano. La disciplina sirve para mejorar al hermano, no para avergonzar al hermano. Pero aquellos que persisten en hacer ciertos y cometer ciertos pecados de seriedad dentro de la iglesia, como el incesto, como el pegarle a sus mujeres, como el andar acostándose con todas las hermanas dentro de la iglesia, bueno, hermanas le decimos, hermanas entre comillas, como hermana, violar a una niña, a una menor de edad, hermanos, son pecados serios que nosotros tenemos que hacer algo inmediatamente, sin importar quién sea la persona. Tenemos que hacer algo a la luz de la palabra y poner disciplina dentro de la iglesia con estas cuestiones, hermanos. Dentro de la iglesia hay mucho chisme y hay ciertas hermanas que dicen que no les gusta, pero les entretiene y chismean y no pueden vivir sin chismear. Y la manera como le dice, ay, mire, ¿sabe qué? Yo quería contar algo a usted para que me dé un consejo. Yo le pregunto, ¿es consejo o es un comentario? Usted va a hablar de algún hermano y si va a hablar de un hermano, ojalá que no vaya a ser de un anciano, que no vaya a ser de un líder, porque no me voy a meter a hablar de alguien que no está presente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que contra un anciano no admitas ninguna acusación a no ser que sea por 2 o 3. Así es como se hacen las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que madurar en esta área de nuestras vidas ministeriales y tenemos que tener mucho temor a cómo vivimos, pues. Entonces, así que, hermanos, no pude tocarle acerca de lo de las supuestas monjas o de los conventos que comenzaron en el tiempo de Timoteo, de la iglesia de Éfeso, pero sin duda alguna aquí es donde la iglesia católica toma sus bases para las monjas dentro de la iglesia. Dice el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos, en otras palabras, santos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea que una persona, aunque fuera viuda y tenía hijos o nietos, no podía ser parte de la lista de las ¿cómo se llama? De las viudas a las que se les iba a tener en honra. ¿Por qué? Porque tenían hijos y tenían nietos. Entonces, el verso 5, más la que en verdad es viuda. Aquí está hablando ya de la que en realidad son viudas. Ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En otras palabras, tenía un marido, pero no tiene hijos y ha quedado desamparada. Esa en verdad es una viuda. Y luego verso 6, pero la que se entrega a los placeres, aquí estamos hablando de irse al mundo, viviendo, está muerta. Viviendo
está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que tenga un buen testimonio con los de adentro de su casa, con los de la sociedad y con los de la iglesia. Porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, porque si alguno no provee para los suyos, sea puesta en la lista, ahí está la lista, solo la vida no menor de 60 años. No menor de 60 años. Había un requisito que tenía que tener 60 años. Así que, hermanas, algunas de ustedes ya tienen 60 años, no creo. Yo creo que yo aquí soy el más viejito, todas ustedes son peladillas, pero aquí dice 60 años. Entonces ya podían ser monjas, podían ser viudas, podían entregarse a lo que estaban haciendo. Que haya sido esposa de un solo marido, dice, de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, porque todavía están jóvenes, todavía quieren casarse, todavía quieren tener un esposo, entonces impulsadas por sus deseos, que no hay nada malo, pero nada más que Pablo está diciendo, si quieren estar en la lista es porque ya ustedes terminaron con ese aspecto en su vida. Pero si no han terminado con ese aspecto en su vida, cásense. Simplemente cásense. Eso lo dice en el verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Y aquí dice algo, gobiernen su casa. Ahora, como ya no tienen marido, entonces ahora van a gobernar su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, de la maledicencia de los que están alrededor. Ok, hermanos, son las 12:29. Ahora es tiempo de algunos comentarios y pues hemos llegado al fin. ¿Alguien quiere decir algo? Tenemos a un señor que se llama Eduardo Arrietas. No sé quién es él, pero si puede abrir su micrófono, por favor, salúdenos para saber quién es usted. Eduardo Arrietas. Sí, aquí lo estamos viendo. Bueno, también estaba revisando eso. Yo estoy en la casa, man. No, Eduardo, ¿podías abrir tu micrófono, por favor? Ah, ya lo abrió. Sí, ¿quién es usted, Eduardo? ¿Cómo está participando con nosotros? Está en Colombia. Ah, ¿él es de tu grupo? Sí, le acabé de dar el grupo, le di la clave esta mañana. Ah, yo sé quién es Eduardo. Con Eduardo estuve comunicándome con él, ¿verdad? Estuve contestándole unas preguntas, ¿no? Eduardo, habla, tienes el micrófono abierto, si puedes hablar. Bueno, a lo mejor nos estás escuchando, aunque no te podemos escuchar a ti, pero queremos darte una bienvenida, un abrazo hasta Colombia y gracias por estar con nosotros aquí aprendiendo leyendo las escrituras. Amén. Ok, ¿tienen comentarios? ¿Quieren añadir algo? Este es el momento, hermano. Hermano Ali, ¿quiere decir algo? Sí, pues hermano, de verdad que el tema de hoy por demás interesante. Es bueno, como usted siempre nos ha enseñado desde un principio que comenzamos leyendo las escrituras, basarnos en el contexto del cual se está hablando o se está meditando en la palabra. Porque cuando hablábamos también de lo que tiene que ver con reprender y exhortar, en estas iglesias que están fuera de orden, ¿verdad? Que inclusive pues no se practica ya la sana doctrina, se utiliza mucho este pretexto o vamos a hablarlo así, esta cita bíblica para evitar que cuando un hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo le muestra que bien sea uno de estos apóstoles de la nueva era, uno de estos iluminados, por decirlo de alguna manera,
uno no pueda llegar hasta ellos y decirle, mire, usted está fuera de orden, ¿ok? Es importante que lo que se aplicaba en esta mañana es básicamente para las iglesias donde se practica la sana doctrina, obviamente, y que utilizan como argumento en las iglesias, pues repito, que están fuera de orden, para que uno no pueda ni siquiera expresar una opinión sobre aquellos líderes de esas iglesias que están fuera del lineamiento de la palabra de Dios. Ajá. Ahora, ¿cuál texto se refiere usted, hermano Ali? Primera de Timoteo 5, hermano. Sí, ¿cuál verso? Cuando hablábamos en principio, ¿verdad? Usted mencionaba... ¿No reprendas al anciano? Exactamente. Ellos utilizan, entendiendo anciano, no solo aquella persona que tiene edad, entendiendo anciano, aquella persona que tiene un conocimiento amplio, ¿verdad? Sí. Pero que obviamente cuando, le pongo un caso muy explícito, hermano, aquí hay una iglesia que obviamente se practica abiertamente la teoría de la prosperidad. Y bueno, cuando usted se consigue a uno de estos hermanos que van a esa iglesia y uno trata de abrirle los ojos y decirle, mira hermano, salga de allí, usted está a tiempo, esas prácticas que se dan allí no son del Señor, el Señor no comulga con ese tipo de situaciones. Y bueno, ellos dicen, no hermano, usted está fuera de orden, le dicen a uno, usted no puede hablar eso de mi pastor. Y llegan al punto de idolatrar tanto al pastor que se enceguecen y obviamente toman parte de textos como de Primera de Timoteo 5 para decir, no, mire, usted no puede reprender a un anciano, usted no puede hablar de un anciano. Entonces tenemos que estar bien claros en qué contexto nos estamos ubicando para aplicar lo que en esta mañana tarde usted de manera brillante como siempre expuso. Sí, ahora mire, ahí no está diciendo en el verso las personas que a usted le dicen que usted no puede hablar están equivocadas, porque ahí no está diciendo que uno no puede hablar en contra de un anciano, ahí está diciendo que no lo reprenda. ¿Por qué? Porque la palabra reprensión significa avergonzarlo delante de otros. En otras palabras, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que cuando uno va a confrontar a una persona que tiene edad o que tiene un liderato, que lo haga de una manera diferente y con todo el respeto debido. En otras palabras, que al anciano no se le reprende en público, pero sí se le exhorta. Entonces ahora, ¿cómo le hacemos nosotros cuando vamos a hablar en contra de lo que está ocurriendo en la iglesia de otra persona? No hablen del pastor, hablen de lo que es visible, de lo que es real, o sea, justen a la luz de la palabra. Yo la vez pasada les decía de probar los espíritus. ¿Okay? Cuando nosotros probamos los espíritus, estamos probando lo que una persona está diciendo, está enseñando en el nombre de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, el próximo martes, jueves, vamos a tener una clase de nuestro hermano Kenneth. Él nos va a hablar concerniente a un tema y yo ya le expliqué a él que vamos a juzgar su palabra. Aquellos que estemos allí vamos a juzgar minuciosamente a la luz de la palabra de Dios lo que él va a enseñar. Él ya lo sabe, él ya lo entiende, pero él se siente firme en cuanto al tema que él va a enseñar. Ahora, cuando alguien viene y enseña una doctrina y la enseña como una doctrina bíblica, el derecho, el deber, la responsabilidad suya es juzgar el espíritu. Y cuando estamos hablando de espíritu, estamos juzgando a una persona, porque es la manera como se manifiesta el espíritu. Entonces, hermano, cuando usted dice a los hermanos para abrirles su vista de que está ocurriendo algo dentro de su iglesia, no hable del pastor, sino que hable de lo que es visible que se está enseñando y explíquele a los hermanos que lo único que usted está haciendo es juzgando un espíritu que dice que está hablando en el nombre de Dios. Cuando eso sucede, hermanos, todos nosotros tenemos el derecho
y no estamos faltándole el respeto a absolutamente nadie, sino que estamos juzgando el espíritu que está profesando que la enseñanza es de Dios. La palabra de Dios lo enseña en Primera de Juan. Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Probad los espíritus. Capítulo 4 de Primera de Juan está bien explícito. Primera de Juan, lo voy a poner y ya con esto vamos a terminar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es nuestro deber. Vaya, mañana. ¿Ok? Entonces, Excelente, hermanos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que acuérdense que nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra los pastores, nuestra lucha es contra el espíritu que ellos profesan decir que es de Dios. Y ese espíritu, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos el derecho de probar esos espíritus si son de Dios. Y si usted no sabe cuáles son yo presenté 5 evidencias genuinas de lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. La clase está en YouTube, la puede estudiar, la puede ver, y eso se aplica para todo el mundo, incluyéndome a mí, incluyéndose a usted mismo. Así de tan simple. Entonces, hermanos, amén. Entonces, hermanos, no es que uno no pueda reprender, no pueda exhortar a un anciano, sino que, claro, uno tiene que hablar. Si usted tiene algo en contra de su pastor, lo mejor es no levantarse en la congregación y decirle: hermano, usted es un mentiroso, esto y lo otro. No, no es la manera. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Que nosotros, a una posición dentro de la iglesia que ha sido puesta dentro de esa iglesia, no podemos tratarla de esa manera. Se tiene que actuar en privado. Y si usted tiene algo que juzgar del espíritu de lo que está ocurriendo dentro de esa iglesia, lo tiene que hacer de una manera personal, privada, juntamente con otros hermanos para que haya testigos, pero tiene que ser de una manera en amor. Exhórtale. Y dice aquí, como a padre. Y yo no sé cómo usted trata a su padre. Si usted odia a su padre, entonces no es que ignore esto, pero tenga cuidado. ¿Me entiende? Yo a mi papá lo trato con reverencia. Está viejito, hay veces que está equivocado en lo que dice, pero lo trato con reverencia y lo trato con honor, porque la palabra de Dios me dice que lo debo de hacer, aunque esté equivocado. Entonces, tengo que hacerlo en amor y tengo que exhortarlo como pastor, como anciano también, y ayudarlo. ¿Ok? Entonces, ese es el respeto que está hablando Pablo en concerniente a esto. Ok, hermanos, si no hay más comentarios y alguien quiere aportar más, Quisiera vamos. aportar algo. Sí, ¿con quién hablo? Me permito, yo con el hermano Ramón. Ah, sí, hermano Ramón. Okay. Con todo el respeto que usted se merece y con todo el permiso que usted me pueda ofrecer en este momento. Cuando usted estaba hablando de Corintios 5, a nosotros los damos a entender, nos damos a enseñar nosotros mismos que somos un Israel espiritual. ¿Okay? Pero Pablo estaba exhortándonos a ellos porque él sabía las escrituras, las había estudiado a profundidad. Y me estaba llevando a Levítico 18 del 1 al 30. Yo les exhorto a los hermanos que lean Levítico 18 del 1 al 30 para que miren en lo que se refería a Pablo. Esa es una aportación nomás, varón. Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, hermanos. Ok, ya nos pasamos un poquitito más. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, quiero recordarles que la próxima semana nuestra hermana Marrosa, nuestra hermana Elide, nuestra hermana Janet y nuestro hermano Ariel van a estar
enseñando acerca de el siervo de Dios, hombre de Dios. Eso es lo que van a estar enseñando. Y ya desafortunadamente, hermanos, la próxima semana es nuestra última clase. Ya entran en vacaciones, hasta la próxima vez que nos podamos ver y a ver qué nos guía el Señor para poder impartir con ustedes. Pero nos vamos a seguir viendo en los forums, nos vamos a seguir viendo en el WhatsApp, y quizás por un periodo de mínimo de un mes no nos vamos a ver en ningún foro. Así que espero que todos estemos presentes la próxima semana para orar juntos y poder despedirnos. Algunos de ustedes quizás ya no van a participar, algunos de ustedes van a quedarse. Espero que todos puedan seguir adelante contendiendo en la palabra de Dios, que esto es justo y esto nos da crecimiento. El estar constantemente hablando de la palabra de Dios, Dios nos ayuda y nos da fortaleza. Así que no deje de participar, aunque no existan los forums, por lo menos unos 30 días, porque tengo que hacer algunas cosas de mantenimiento al sistema. Vamos a abrir la página web y vamos a hacer otras cosas que van a ser de ayuda para usted. Ok, hermanos. Padre Celestial, en este momento yo te agradezco. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que está presente, Señor. Oh Padre Celestial, como seres humanos nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hermanos. Y yo te pido, Señor, todo lo mejor. Sin antes yo pedírtelo, yo sé que tú eres el Padre de toda bondad. Y todo lo bueno y todo lo honroso viene de ti, del cielo, Señor. Yo te clamo, Señor Celestial, por cada uno de mis familiares, de mis hermanos y hermanas, que tú los ayudes. Padre, intercedo por ellos y clamo por sus cuerpos si están enfermos. Ayúdalos en sus hogares, súpleles lo que necesitan, Señor. Sea material, sea espiritual, Señor Celestial, sé con ellos, Padre. Y ahora, Señor, el resto del día, ayúdanos a mantenernos en la comunión con tu Espíritu Santo y continuar amándote, Señor, y continuar amando tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te oramos y nos despedimos en tu gracia y en tu paz. En el nombre santo de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. A todos les mando un abrazo, pero así de gozo, así. Y les quiero dar un 5 así en el aire, así un 5 a todos por haber estado acá presentes. Les amo a todos en el nombre del Señor. Igualmente, hermano, un abrazo y bendiciones. Un gusto para mí, de verdad, haber participado en su clase. Como siempre, es de gran bendición. Amén, hermano. No se le vaya a olvidar mi fotico del asado ese que nos vamos a comer. Para nada, hermano. Yo sé que lo vamos a disfrutar y usted va a estar allí con nosotros presente en espíritu. Un abrazo a toda su familia, a sus hijos, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente, hermano. Un abrazo y bendiciones. Amén. ¿Alguien más se quiere despedir? Hola. Quería Eduardo por tener la delicadeza de entrar acá. Estuve hablándole desde Colombia y pudo entrar. Lo felicito, espero que siga así. Amén. Más atento y más enamorado de la palabra y que sea Dios tomando el control. Amén. A todos ustedes, feliz fin de semana. Amén. Les deseo bendiciones. Amén. Gracias. Sí, gracias, Eduardo. Muchas gracias por haber entrado. Estoy feliz de verte allí, de haber compartido contigo en el WhatsApp. Espero que puedas participar con nosotros y que Marrosa te pueda incluir en alguno otros de los grupos para que puedas estar constantemente hablando de la palabra de Dios. Aunque no nos puedes hablar en este momento, pero te saludamos y te enviamos un abrazo muy grande. Gracias a Marrosa. También está un señor que se llama Jimmy Mejía Aparicio. No sé quién es él. Es el yerno de la hermana Sandra. Yerno de la hermana Sandra. De la hermana Sandra Romero. Sí. Ok. Jimmy. Jimmy es el nuevo miembro del grupo de Paraguay, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues saludos, Jimmy. Mucho gusto, un abrazo. Si sabes cómo abrir tu micrófono, salúdanos.
Ahí está. Jimmy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues un gusto de poder Que le escuchar tu bendiga. voz. Amén. Amén. ¿Cómo la estás pasando? ¿Has aprendido algo con estos grupos de todas estas señoras que envían como 1000 mensajes al día? Sí, he aprendido. Qué bueno, pues me da mucho gusto, Jimmy, que estás con nosotros. Espero que continúes participando. Gracias. Amén. Bueno, pues a todos les envío un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos clase, El Hombre de Dios, y va a ser una buena presentación, va a ser la última presentación y va a ser la última clase de el discipulado titulado Temas Pastorales. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y continuamos viéndonos en los grupos. Chao. Bye bye. Bendiciones a todos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermano. Bye, chiquitita. Que Dios te bendiga.